al que hace referencia de la Secretaría de la Defensa Nacional pone a Chiapas entre cárteles y pandillas, leo en lo que han publicado ustedes en la revista Contralínea, pero también hay que decir que Chiapas no sería el único estado con una situación delicada, ¿no? Ahí está el caso por la situación fronteriza, a eso me refiero. Ahí está el caso en el norte de Baja California, mi propio Sonora, Tamaulipas, en fin, pero este caso en particular, leo de lo que publican del documento, señala que en la franja fronteriza sur, la problemática relacionada con la delincuencia organizada obedece a la presencia de células vinculadas al cártel del Pacífico, bandas delincuenciales locales y el grupo delictivo guatemalteco los Huistas, mismos que mantienen pugnas por el control de las actividades relacionadas con el trasiego y comercio de estupefacientes procedentes de Centro y Sudamérica, subraya el documento. Y otra cosa, un dato también histórico para entender el interés de cárteles y de grupos del crimen organizado con la zona fronteriza, donde fue detenido Joaquín Guzmán Loera en algún momento en Guatemala, y es precisamente por la ruta que sigue el negocio de las drogas, querido socio. Así es, Vicente. Por eso decíamos que esta complejidad que tiene Chiapas obedece a su propia situación geográfica, pues es la puerta de entrada natural incluso de los corredores que vienen desde América Central, de estos corredores, decíamos, pues de droga, también de tráfico de personas, de tráfico de armas en ambos sentidos, desde Estados Unidos hacia América del Sur, por ejemplo, y algunas armas que también se trasiegan de sur a norte, menos, pero también existe, y incluso el de bienes, algunos que son legales, pero que su comercio resulta ilegal. Estamos hablando, por ejemplo, de medicamentos que son elaborados por laboratorios y que son perfectamente vendibles en cualquier lugar, pero que se están trasegando de manera ilegal por estos puntos. Entonces, particularmente Chiapas tiene esa complejidad, la tiene un poco distinta, por ejemplo, Quintana Roo, donde también hay presencia prácticamente de estos mismos actores, es decir, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Pacífico o de Sinaloa, también bandas de la Mara Salvatrucha, y que también, por ejemplo, en Quintana Roo, pues ha habido un aumento de la violencia en los últimos meses y tiene que ver con este desplazamiento este reagrupamiento de los propios cárteles. Y hay algo que ya comentábamos, Vicente, en otra emisión, y que tiene que ver con que probablemente haya más violencia y habrá un poco más de violencia de estos grupos del crimen organizado, y no es porque estén más libres, estén más sueltos, tengan más facilidades de hacer sus negocios, es por el contrario. Precisamente hay una reacción y un reagrupamiento de 89 cárteles grandes que había prácticamente al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Hoy hay 19, porque han tenido que reagruparse, han tenido que negociar incluso entre estas organizaciones, porque hoy, Vicente, sí les cuesta mucho más trabajo realizar los negocios ilícitos que estaban realizando. Y entonces eso es lo que también se prevé, a veces este tipo de reacciones violentas muy intensas, porque es que en efecto tienen menos posibilidades de hacerlo, como de trasegar, de hacer sus negocios como lo estaban haciendo, ya no se diga en el sexenio de Felipe Calderón, donde prácticamente cuántas personas muertas, cuántas personas desaparecidas a las que ni siquiera se les buscaba, a veces entraban a la estadística de los datos, pero en términos generales, por política de los propios ministerios públicos, tanto federales como locales, ni siquiera se archivaban prácticamente esas carpetas. Entonces, es una situación muy compleja que sabíamos, Vicente, no se iba a terminar en un sexenio. Creo que la política es la correcta en el sentido de atacar las causas y al mismo tiempo generar información de inteligencia que termine por golpear de manera importante a estas bandas del narcotráfico con el menor costo social. Entonces me parece que ese es precisamente el camino, es una base sólida, pero por supuesto que esto no se va a resolver en un sexenio, aunque haya avances importantes. Y fíjate que de alguna manera también Chiapas podría significar un ejemplo
de la mezquindad de esa oposición que busca burlarse y subestimar los esfuerzos en materia de seguridad con lo de abrazos no balazos, ¿no? Porque allá en Chiapas tampoco están de brazos caídos las autoridades. Estaba leyendo que entre enero y octubre de 2022 la Fiscalía General de Justicia de Chiapas abrió 122 investigaciones contra miembros de las pandillas de la Mara Salvatrucha 13, la MS-13, y Barrio 18, la MS-18. Y entre enero y septiembre fueron detenidos en ese estado 148 presuntos pandilleros, incluyendo 50 de El Salvador. En la Policía del Estado se creó una fuerza de tarea especial antipandillas y se desplegaron 350 soldados en los centros de transporte para responder a la campaña en El Salvador, que ha puesto en prisión a más de 60,000 supuestos pandilleros y motivó la huida de muchos de ellos del país, señala la organización no lucrativa Inside Crime. Pues creo que queda claro que en eso de los abrazos no balazos tampoco significa que van a dejar pasar y dejar hacer lo que quieran estos supuestos criminales. Por eso digo que es en alguna medida ejemplo de lo burdo de estas campañas contra la estrategia de seguridad desde la oposición, querido Sosimo. Así es, Vicente, mira, y realmente hay a varios niveles este tipo de campañas. Me refiero, hay una que es muy burda, pero hay incluso otra campaña que está siendo apadrinada por estos supuestos intelectuales que estaban muy cómodos con el régimen anterior y que hoy se llaman al escándalo porque hay una política, dicen ellos, la de abrazos, no balazos. Ellos tratan de señalar que las Fuerzas Armadas están hoy atadas y que los castigan si es que enfrentan a la delincuencia organizada y que se sienten, hay frustración entre integrantes de las Fuerzas Armadas porque no les dejan defenderse y porque no les dejan actuar ante la criminalidad que ellos observan. Lo cierto, Vicente, es que se trata, por supuesto, de campañas de desinformación, de manipulación, porque en ningún momento esta política que se ha resumido para el conocimiento de las amplias capas de la población como abrazos, no balazos, en ningún momento se está señalando que la ley se negocie, en ningún momento se está diciendo que los criminales van a poder hacer lo que quieran. Lo que se está señalando es que se van a atacar de manera integral las causas que generan la propia violencia. No se trata de manera irresponsable y totalmente criminal, como con Felipe Calderón, de ir prácticamente al mátalos en caliente, aunque negocies con ellos. Aquí de lo que se trata precisamente es que se combatan de manera destacada, importante, el caldo de cultivo de pobreza, de desigualdad, de corrupción, que genera precisamente el que muchas personas, jóvenes sobre todo, a los que se les ven cerradas las puertas, terminen incorporándose a las filas de la delincuencia organizada. De lo que se trata es que no haya este caldo de cultivo. Y en segundo lugar, también, Vicente, como se está utilizando hoy prácticamente como nunca antes, la inteligencia, ¿y cuál? La de carácter financiero. Vicente, prácticamente no hubo ningún tipo de congelamiento de bienes, de cuentas, durante, no digas el sexenio anterior, sino prácticamente durante los últimos 5 sexenios. No hay ninguna cantidad de dinero que se haya congelado que pudiera presumir alguna de estos sexenios, de estos expresidentes. En realidad ahora, pues sí, hay esta posibilidad, se ha utilizado, lo hemos sabido. Hay algunos casos en que los jueces terminan liberando estas cuentas que pide la autoridad que se congelen, como el caso de la esposa de Genaro García Luna, pero en términos generales es algo que se está utilizando, que se está haciendo y es parte de esta estrategia que es integral y que no va a la violencia de manera inmediata e irracional, irreflexiva, irresponsable, de utilizar también entonces la violencia. Entonces, me parece, Vicente, que esta campaña que trata de burlarse de abrazos, no balazos, pues tiene varios niveles. Hay quienes de manera muy burda, algunos comunicadores,
pueden señalarlo a través de sus espacios, pero hay otros que supuestamente tienen un barniz de academicismo, tienen un barniz de supuesta intelectualidad, pero van a lo mismo. En realidad, Vicente, lo que quisieran es que fracasara esta política porque atiende las cuestiones sociales, porque atiende el caldo de cultivo, y ellos lo que quisieran es otra vez que haya muertos por doquier, que haya descabezados, que incluso a través de YouTube se transmitan en vivo procesos de tortura. Hay que recordar también, Vicente, que pues eso no existe hoy, no obstante que sí, el problema es serio, se tiene que seguir atendiendo, no hay que ocultarlo, por supuesto, hay que traerlo a la mesa de discusión, pero para nada es lo que vivimos en sexenios anteriores.